Buenas tardes, gracias al doctor Ascanio Escosme por la invitación a esta Jornada Internacional de Menopausia y Osteoporosis de la Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis. El tema que me corresponde es terapia secuencial. Estas son mi declaración de intereses. Declaro no tener conflicto de interés para esta presentación. La osteoporosis, como ustedes muy bien saben, es una enfermedad crónica que requiere estrategia de por vida. Es un tratamiento que va a ser crónico a largo plazo. Y realmente no tenemos muchos estudios o pocos estudios han investigado el riesgo-beneficio del uso de los medicamentos y tratamientos para osteoporosis a muy largo plazo. Y menos se han investigado realmente las consecuencias de una interrupción del tratamiento. ¿Cómo definiríamos terapia secuencial? Pues la podríamos definir como el uso secuencial de diferentes tratamientos para lograr la máxima eficacia con el menor riesgo de complicaciones. Esto podría como definir hacer algo secuencial. Entonces, ¿cuál es el paradigma actual del tratamiento de osteoporosis? ¿Qué es lo que hacemos en este momento? Pues se comienza con un tratamiento con un bifosfonato oral, es lo más certero, a menudo alendronato. Monitoreamos a los pacientes en el tratamiento con la DMO y con los marcadores de remodelado óseo. Si el paciente responde a un bifosfonato, uno podría continuar 3 a 5 años el tratamiento, incluso valorar lo que son las vacaciones farmacológicas, que realmente podríamos ir haciendo ciclos de descanso, ¿no? De holiday o vacaciones para estos tratamientos. Y sobre todo, pues obviamente si tenemos un paciente que ha mejorado y tiene un riesgo de fractura bajo, por supuesto. Ahora, si el riesgo de fractura sigue alto, pues continuamos el tratamiento 3 a 5 años, hasta 10 años se puede continuar y realmente no tenemos evidencia más allá de los 10 años. Iniciar probablemente un anabólico, un tratamiento anabólico osteoformador en los pacientes con riesgo alto, con, digamos, fracturas vertebrales múltiples o que fallan una terapéutica, fracturas incidentes, es decir, un paciente con riesgo de fractura alto, el inicio de un anabólico sería probablemente lo más indicado y sería el paradigma actual. Entonces, ¿qué debemos cambiar el paradigma en la osteoporosis? Pues sí, probablemente, pero tener claro el riesgo de fractura, tener claro el tiempo de tratamiento y conocer bien los eventos adversos de la terapia. Eso es lo que nos debería llevar a cambiar este paradigma que hay. Y probablemente las dos opciones que uno pudiera pensar sería terapia combinada o terapia secuencial. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias en el tratamiento a largo plazo para la osteoporosis posmenopáusica? Tenemos que tener bien claro también de que dependiendo de las condiciones y etapas de la vida, algunos medicamentos podrían ser más apropiados que otros. No es lo mismo una mujer posmenopáusica temprana, 50 años, o a finales de los 60. Paciente con posmenopáusica con fractura o sin fractura. Fracturas recientes o fracturas múltiples. Una densitometría ósea relativamente 2.5, 2.7, menos 3, a una densitometría ósea, una posmenopáusica 3.5. Es decir, en cada condición y en cada etapa de la vida hay algunos medicamentos que pudieran ser más apropiados. De pronto no sé si más eficaces o no, probablemente sí, pero esos son los más apropiados para cada etapa de la vida y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Se debe tener una transición lógica de los tratamientos para que, por supuesto, minimice el riesgo y maximice el beneficio. Los pacientes de alto riesgo con fractura, realmente dentro de las estrategias estaría comenzar con un agente anabólico de primera línea. Y la evaluación integral del riesgo de fractura debe incluir estudios de imagen para identificar realmente si tenemos un paciente con fracturas vertebrales, es decir, si ya hay un alto riesgo de este paciente de tener una fractura posterior.
Entonces, ¿cuáles son las razones que podían justificar la terapia secuencial en pacientes con osteoporosis? Pues la osteoporosis es una enfermedad crónica y requiere un tratamiento a largo plazo. Para el teriparatide y evaloparatida tendríamos 2 años de tratamiento y 1 año para el romosozumab. O sea que básicamente sería una razón muy obvia de que después de 2 años y 1 año para el romosozumab tendríamos que hacer una terapia secuencial. Y ahí habría que ver y pensar cuál sería la mejor opción, porque está demostrado que no podríamos continuar el tratamiento con el anabólico en principio. Pensar en las complicaciones por tratamientos prolongados. Vemos cómo se está demostrado las fracturas atípicas de fémur por el bifosfonato, alendronato, etc. Donde hay una pérdida en la ganancia de la densidad mineral ósea, si no se administra uno después de su interrupción. Sabemos cómo el denosumab, una vez que esté interrumpido, hay una pérdida de masa ósea y hay una elevación de los marcadores de remolado óseo, lo cual tener muy presente que ahí en ese momento hay una razón clara para nosotros hacer una terapia secuencial si el paciente suspende, interrumpe el denosumab. Y en algunos casos se logra una mayor eficacia cuando usamos terapia combinada o secuencial más que usar un solo medicamento por un periodo de tiempo muy prolongado. También vemos que la pérdida de adherencia a los tratamientos son tratamientos de forma muy crónica, y lo cual esa adherencia al perderla tenemos que hacer terapia secuencial de alguna forma para mantener esa adherencia del paciente. El paciente con un bifosfonato por 3, 4, 5 años probablemente vaya perdiendo esa adherencia. Si hacemos terapia secuencial, probablemente vamos a tener mejor adherencia. Cuando hay una respuesta inadecuada al tratamiento, ya sea pérdida de masa ósea o desarrollo de nuevas fracturas, aún de seguir correctamente el tratamiento, hacemos el tratamiento y la DMO se mantiene, hay pérdida, lo cual esto ya nos obliga a hacer una terapia secuencial. Porque hay una respuesta insuficiente para alcanzar el objetivo terapéutico, que es básicamente el riesgo de fractura, que no hay una fractura. Entonces, si queremos adquirirlo, esa respuesta, el target que llamamos, treat to target, T2T, podría ser justificado y razón para hacer una terapia secuencial. Entonces, recordemos un poco qué pasa cuando suspendemos alguno de los medicamentos, qué sucede con ellos en su mecanismo de acción. Pues el denosumab tiene un efecto inhibidor del RANK reversible, lo cual sabemos muy bien que al suspenderlo, básicamente va a haber un efecto rebote, lo cual una terapia antirresortiva secuencial sería lo indicado. Cuando interrumpimos el teriparatide y la evaloparatida, pues se acompaña también de una pérdida de masa ósea a nivel de columna y fémur 2 meses consiguientes, lo cual básicamente nos puede obligar a hacer una terapia secuencial. Cuando interrumpimos los bifosfonatos, ellos sí tienen un efecto en el esqueleto residual y que su duración residual en el efecto óseo va a depender, por supuesto, como sabemos todo, de la afinidad a la hidroxiapatita. El soledronato tiene más afinidad que el bisedronato, el alendronato, etc. Es decir, cada uno de ellos tiene una afinidad, pero son medicamentos los cuales tienen un efecto residual en el esqueleto. Y cuando interrumpimos la terapia hormonal, los SERMs, hay un efecto rebote en el remodelado óseo. Aquí vemos cómo en este estudio nos muestra claramente, Miguel, donde el denosumab es suspendido y miren cómo hay una disminución de la masa ósea. Posteriormente se hace el tratamiento con denosumab y vuelve a incrementarse la masa ósea. Y esto en columna lumbar y esto igualmente en fémur. Y vemos de igual forma a nivel de los remodelados óseos, como hay una supresión de la remodelado óseo mientras estamos en tratamiento. Una vez suspendido el tratamiento, vemos que hay un efecto rebote y al comenzar nuevamente el tratamiento vemos que ahí nuevamente se reanuda la acción del denosumab en los CTX, en suelo y la fosfatasa alcalina ósea. Entonces, las estrategias de la terapia secuencial, podríamos hablar de antirresortivo seguido de un antirresortivo seguido de un osteoformador y un osteoformador seguido de un antirresortivo.
serían las 3 secuencias que podríamos nosotros aplicar. Entonces, ¿qué pasa cuando iniciamos con un anabólico, teriparatida, abaloparatida, romosozumab, y posteriormente damos un antirresortivo, bifosfonato, SER o denosumab? Vemos aquí en este estudio donde hay un inicio de abaloparatida, y posteriormente a los 18 meses se hace una terapia secuencial con alendronato y vemos cómo se mantiene incrementada la masa ósea. En el estudio ACTIV, que se extiende luego a los 43 meses. Vemos como si el paciente comienza con placebo, por supuesto, al adicional alendronato también hay un incremento de masa ósea porque lo hace. Pero lo importante es demostrar en este estudio, demostrarlo con colaboradores, donde sí persiste un aumento, un incremento en la masa ósea posterior a la terapia secuencial con alendronato después de la abaloparatida. Aquí vemos también donde el tratamiento con teriparatida seguido con un denosumab, es decir, un osteoformador, en este caso el teriparatida, y seguido con un denosumab. Y vemos como la gráfica azul, nos muestra que efectivamente al 24 meses se hace un intercambio, un switch, y se coloca el denosumab al paciente y vemos cómo se mantiene y se incrementa mucho más la masa ósea en cuello femoral y en cadera. Obviamente no nos corresponde en este momento, pero sí pudiéramos ver cómo el teriparatide en la línea roja, posterior teriparatide al denosumab, el denosumab que se incrementa, y posterior al teriparatide, y cómo hay un descenso de la masa ósea. Pero lo que queremos mostrar es básicamente la secuencial de un anabólico, de un osteoformador como el teriparatida, seguido del denosumab. Aquí también pues, podemos observar, ¿no? La teriparatide seguido del raloxifeno no muestra realmente, y básicamente lo que nos muestra es un descenso de la masa ósea a nivel de columna y relativamente, pero pues poco menos que el placebo, por supuesto. Pero sí vemos en esta, donde vemos el teriparatida seguido por alendronato, vemos cómo el incremento de la masa ósea persiste a nivel de columna lumbar. Es decir, que estamos básicamente utilizando teriparatida con alendronato, teriparatida con denosumab, y en ambos demuestra el incremento de masa ósea, y abaloparatide también incremento con alendronato. Aquí vemos también pues, este estudio de Leder, donde nos muestra denosumab después de teriparatide. Aquí viene el inicio de teriparatida, donde hay un incremento de la masa ósea y se persiste el estudio DATA, nos muestra básicamente cómo se mantiene el incremento cuando le iniciamos denosumab una vez suspendido los 24 meses la teriparatida. Es decir, que se mantiene un incremento potencial sobre la masa ósea una vez se hace la terapia secuencial después de un osteoformador a un antirresortivo. Este también nos muestra ese otro osteoformador como el romosozumab, la esclerotina, seguido. Aquí vemos cómo el uso del romosozumab, que es un osteoformador, tiene acción dual, pero es un osteoformador, y si lo pasamos, hacemos terapia secuencial con denosumab, vemos que también el denosumab persiste el incremento de masa ósea en columna lumbar y se mantiene también un incremento a nivel de fémur total. A diferencia, cuando hacemos un switch, una secuencia al placebo, vemos cómo disminuye la masa ósea. El estudio FREN y el estudio ACT, de igual forma, denosumab, después del romosozumab, también vemos cómo hay romosozumab y se incrementa con el denosumab, y en total, en cadera total y en columna lumbar, tanto en el estudio FRAME como el estudio ARC, en ambos estudios nos muestran donde sí hay un incremento, por un lado del denosumab
y por otro lado del alendronato. Es decir, que en los dos casos hay un incremento de la masa ósea utilizando un antirresortivo después de un osteoformador. Esto en cuanto a masa ósea, pero ¿cómo está el tema de la fractura? Que es realmente lo que nos interesa, que el paciente no se nos fracture. Sabemos muy bien que a veces incrementamos masa ósea, pero el paciente puede fracturarse. Pero bueno, este es un estudio, el estudio Frame también en extensión, sí nos muestra claramente también, claramente donde hay una disminución en de la incidencia de fractura en fracturas clínicas, nuevas fracturas vertebrales, fracturas mayores no vertebrales, osteoporóticas, etcétera, en todos los episodios, en todos los episodios de análisis, pues nos demuestra cómo el denosumab seguido por el denosumab posterior en secuencial con el romosozumab nos muestra una incidencia, una disminución en incidencia de fractura, lo cual sí nos está haciendo esta demostración, nos está mostrando que realmente no solo incrementa la masa ósea, sino que disminuye la incidencia de fractura. Este es el complemento del estudio, donde a nivel en masa ósea, columna lumbar y el fémuro total, donde realmente, y esto mantiene el riesgo de la incidencia y riesgo de fractura con la terapia antirresortiva posterior a una terapia osteoformadora, con el denosumab y de igual forma con el romosozumab. Cuando realmente le hacemos romosozumab y alendronato posterior, vemos como la incidencia de fractura realmente se mantiene y se incrementa, o sea, se disminuye esa incidencia de fractura en pacientes de alto riesgo, que es lo más importante. Lo más importante es el paciente que tiene fractura previa y que realmente hay que hacer una terapia secuencial, porque como aprendimos desde el principio, vimos que realmente el tratamiento prolongado con estos osteoformadores oscilan entre año y medio, o 18 meses y 24 meses máximo. Pues, el estudio también que lo vimos como incremento de masa ósea, pero también aquí el efecto sobre la fractura. Entonces, el alendronato después de la avaloparatida, es decir, que es otro osteoformador, lo cual nos está mostrando que utilizar romosozumab, utilizar la avaloparatida o usar teriparatida y posteriormente a un antirresortivo, realmente tenemos muy buen efecto en disminución de incidencia de fractura y aumento de masa ósea. Muy bien, ahora si hacemos una secuencia pero invertida, iniciamos primero un antirresortivo, que probablemente es lo más común, ¿no? Tener un antirresortivo y seguido por un osteoformador. Digamos, alendronato, teriparatida, denosumab, romosozumab, etc. Y aquí vemos también en rojo, este es el estudio de Leder, en Lancet 2015, pero nos muestra que básicamente denosumab 2 años, luego seguido por teriparatida, hay un leve descenso y hay un mantenimiento muy leve cuando usamos la teriparatida a nivel de cuello de fémur y a nivel de cadera total. Macron nos muestra en el CEO en Barcelona el año pasado, donde romosozumab, después del denosumab, es decir, un antirresortivo, denosumab, y posteriormente el romosozumab, sí mejora la masa ósea a nivel de columna y mantiene el fémur. Aquí vemos cómo se incrementa la masa ósea con el romosozumab y luego el denosumab. El paciente comienza con placebo. Posteriormente se le adiciona denosumab, lo cual hay un incremento, y con el romosozumab mantiene ese incremento y aumenta la masa ósea. Y de igual forma, si está con placebo, pues con el romosozumab. A nivel de fémur, de igual, denosumab y romosozumab se muestra una secuencia de aumento de la masa ósea cuando usamos un antirresortivo y posteriormente secuencialmente usamos un osteoformador. Pues vamos a ver si cambiamos y hacemos antirresortivo por otro antirresortivo.
Y la idea, pues, obviamente, que no tengan la mismo mecanismo de acción. En este caso, en estos estudios, el alendronato y posteriormente al denosumab. Ya sea que tengamos el alendronato por falla de terapéutica, por intolerancia, por prolongación de tratamiento. Y es bien interesante porque este es un medicamento, como todos sabemos, de inicial, el que más comúnmente hemos utilizado, y que de alguna forma nos ha mostrado eventos secundarios, eventos adversos. Y eso, pues, obviamente nos permite y nos obliga a hacer una terapia secuencial. Y del total de los pacientes, solo 13 pacientes se quedaron dentro del grupo de los perdedores de masa ósea, tanto columna y fémur total. Y 52 y 17, es decir, 69 pacientes, y hubo realmente un mayor porcentaje de pacientes que mantuvieron masa ósea y ganaron masa ósea que el grupo que hubo una pérdida de masa ósea, lo cual puede indicarnos que el cambio y la transición secuencial a un antiresortivo a otro receptivo que no tenga el mismo mecanismo de acción podría ser beneficioso para el paciente. Este es otro estudio que quiso valorar el soleronato después de 6 meses con denosumab. Funcionó 6 meses después y lo hicieron en 2 brazos, donde después de 6 meses y después de 9 meses. Y realmente no hubo mucho cambio. Es decir, en este momento de denosumab, 6 meses y 9 meses, el grupo de 9 meses y el grupo de 6 meses, vemos como que al iniciar el soleronato después del denosumab, un descenso en la masa ósea a nivel de fémur total como de columna lumbar. Miren cómo realmente se inicia soleronato y el descenso de masa ósea es importante, en el cual esta transición, esta secuencia realmente no ha demostrado y no demostró que realmente es buena indicación de denosumab pasarlo a soleronato. Por lo menos en este estudio es lo que nos está demostrando. Soleronato, bueno, este también Polizoid nos lo refuerza un poco, donde también de igual forma se utiliza denosumab y posteriormente soleronato, y el cuello sí muestra que puede haber un incremento en su masa ósea. Conclusiones. La osteoporosis es una enfermedad crónica que suele requerir tratamiento durante muchos años. Para un manejo óptimo de la enfermedad, el clínico debe conocer muy bien el mecanismo de acción, la eficacia y la seguridad de cada uno de los fármacos, así como las diferencias que existen según el orden de administración de los mismos, en qué orden los podemos administrar. A excepción de los bifosfonatos, que tienen un efecto antifracturar residual, la interrupción del tratamiento de la osteoporosis no es favorable para el hueso, siendo especialmente negativo en el denosumab. Cuando suspendemos el denosumab, realmente no es favorable para el hueso, porque hay un descenso, como lo vimos en los estudios. Por este motivo, las vacaciones terapéuticas solo pueden ser consideradas en pacientes que son tratados con bifosfonato con bajo riesgo de fractura. Es decir, que si vamos a hacer una vacación de terapéutica, solo lo haríamos con los bifosfonatos, porque el denosumab produce un descenso de masa ósea. El cambio de un antirresortivo a otro antirresortivo con un mecanismo de acción diferente es una opción que puede resultar favorable en el manejo de algunos pacientes con osteoporosis. El cambio de un antirresortivo por un osteoformador puede estar asociado con una ganancia de DMO inicial un poco más baja o incluso pérdida en el caso del denosumab. Esto no parece tener consecuencias negativas sobre la eficacia. Comenzar con un tratamiento osteoformador, de partida a la partida por romosozumab, y luego continuar con un antirresortivo, parece ser la mejor secuencia de tratamiento, por lo que podría ser la opción preferida en pacientes con un riesgo muy alto de fractura. Muchas gracias.